Pues la realidad es que México está enfrentando cambios muy importantes que tienen que ver con cómo nos abrimos más hacia el mundo y cómo somos más equilibrados respecto a la región económica en la que estamos, ¿no, Pero Alice? en realidad siempre hemos estado ahí, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas importantes es que desde hace más de 25 años tenemos unas reglas del juego que han sido modificadas Pero, a ver, recientemente. quedamos que en el tema del trabajo íbamos a hacer muchas cosas que al final el país no hizo y que ahora, Bueno, pues, pero no, estamos no, no, haciendo. no, no. Cada quien tiene su régimen, ¿no? Esta parte de la negociación del anexo laboral fue la última de cierre, y ya fue con esta administración, y hemos tenido cambios importantes. Yo creo que por Muy. eso es que estamos invitando a una gran especialista este día. Por supuesto, ella es nada más y nada menos que Beatriz Leisey, quien fue subsecretaria, pues, de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía y ahora es socia de SAI Consultores en Derecho y Economía, para que nos platique justamente acerca de estos cambios que estamos viendo en materia laboral. Y yo creo que empezamos con el gran tema, son los retos laborales de México a la luz del TEMEC. ¿Cómo estás? Bienvenida, Betty. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad de estar con ustedes y comentar sobre este gran tema que, como bien dices, Alicia, estuvo incorporado desde hace más de 25 años en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, la reciente versión de este tratado, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues se reforzaron esos derechos y sobre todo se puso especial énfasis en la parte, como tú también mencionaste, en ese anexo 23A dedicado a México para asegurarse sobre todo el derecho de los trabajadores de tener una representatividad adecuada al momento de negociar sus contratos colectivos efectivamente se cumpliera. Entonces, en esos dos ámbitos es que sobre todo los demócratas a la hora de aprobar en el Congreso el tratado, pues se quisieron asegurar que eso pudiera hacerse efectivo. Y de paso, Alicia, y pues no muchas veces se comenta, ese cambio que se hizo en el ámbito laboral para asegurar el efectivo cumplimiento en materia laboral, le hizo un gran favor al mecanismo general de solución de controversias que prevé el tratado para resolver controversias en todos los demás temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque el presidente Trump no quiso tocar ese mecanismo cuando se negoció el tratado. Uno de los temas que mostró que... O sea, tuvo una bondad. Bueno, no, lo que pasa, no, al contrario, Alicia. No, Oye, no, es al que la verdad contrario. nosotros traíamos una simulación de cumplimiento de los compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, y al obligarnos a revisar esta ley laboral que parecía innegociable, pues hoy sí se cumple, ¿no? O sea, tienen que cumplir. Y hoy están ahí a marchas rápidas y forzadas, pues todos estos sindicatos tratando de equivaler, y las empresas, porque pues también, a ver, tú nos explicarás mejor, pero si no hay este cumplimiento, entonces no pueden acceder a los beneficios de este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Te fastidia o algo así, pero ¿Por qué sí. no nos cuentas de estos? A ver, solución de controversias. Sí, yo ¿por les qué? platico. Sí, yo les platico y eso iba, digo, es en la materia laboral y también en general en el tratado. Lo que se hizo que se corrigió el mecanismo general de solución de controversias es que los primeros 25 años de aplicación del tratado se identificó que había una laguna en ese mecanismo general de solución de controversias, que cuando un país era demandado y se tenía que constituir el panel, ese país podía bloquear la constitución del panel a no nombrar los árbitros. Y eso hizo que Estados Unidos, por ejemplo, en la materia de los conflictos del azúcar, que hubo conflictos en muchos frentes, se negara a constituir el panel para resolver el conflicto del azúcar. Es cierto. Y entonces eso pues debilita sobre todo a la parte más frágil o la menos grande, que en este caso económicamente, que es México, porque cuando uno es un país que no tiene esa fuerza, pues le conviene tener un Estado de Derecho y un mecanismo para hacer efectivo las obligaciones del tratado. Y entonces eso fue lo que enfrentamos cuando se negoció el TEMEC. El presidente Trump no quiso tocar ese capítulo que era fundamental
Sin embargo, a través del protocolo modificatorio, cuando se quiso enfatizar en la parte de implementación de las obligaciones laborales, que un gran cambio del TEMEC también fue que se incorporaron esas obligaciones laborales al Y el texto del mecanismo de respuesta capítulo, rápida, ¿no? y Sí, se la creó llamada, la hotline. La de eso. vámonos recio. Sí. La de exacto, vámonos. y también, vámonos recio, exactamente, Alicia, se hizo, además de vincular el cumplimiento de las obligaciones del capítulo 23 en materia laboral al mecanismo general de solución de controversias, donde como efectivamente también comentaba Oscar, si el panel arbitral decide que sí hay un incumplimiento y no hay una reparación y la parte no corrige en ese incumplimiento del tratado, entonces la parte afectada, la parte demandante, puede suspenderle beneficios. En la jerga más informal se conoce como aplicar represalias equivalentes a la afectación al país que ha incumplido. Entonces puede ¿Al país Ándale. o a la empresa que incumple? Mira, es interesante tu pregunta, Alicia. Los mecanismos de solución de controversias que están previstos son entre partes. El mecanismo de solución de controversias es el incumplimiento de la parte y puede suspenderle O beneficios sea, danos un ejemplo, obviamente porfa. a los empresarios. Sí, por ejemplo, si es un incumplimiento porque se demuestra que en una empresa están teniendo Trabajo infantil. trabajo infantil, que es uno de los más grandes violaciones. Se demuestra que hay niños Te fuiste al en fuerte. la empresa o en el campo, exacto. Ese derecho, esa violación del trabajo infantil se lleva a cabo bajo el mecanismo general de solución de controversias, no el mecanismo de respuesta rápido de un inicio. Entonces, ese mecanismo se turna a ese mecanismo general y si se demuestra efectivamente que hay una violación y que hay trabajo infantil, el Estado, la parte que demandó, que en este caso vamos a suponer que fuera Estados Unidos, puede suspender beneficios a México, como podría ser como el tema de los camiones, es decir, pues te voy a afectar, te voy a aplicar aranceles, voy a regresar los aranceles que teníamos, porque ahorita todo está en 0%, y voy a afectar con ciertos aranceles a estos y estos y estos productos, los que más le duelan a ese país en ese momento. O sea que un error de una empresa puede afectarnos a todo como Pues país. no un error, un incumplimiento de la ley, porque eso está en la Ley Federal del Pues Trabajo. sí, me ya, quise ¿no? ver prudente con el tema del error, pero tienes razón. Un incumplimiento de la ley nos afecta a todos como país y entonces, pues ahora sí que... Bueno, ahora, a ver, pero voy al mecanismo de respuesta rápida que tú exacto, te iba a decías. pedir que nos explicaras. Que es para una instalación específica. El gran cambio en este tratado, que fue a través también del protocolo modificatorio, es que si se identifica que una instalación específica de una empresa, ya sea una empresa que exporta a las otras partes del TEMEC o una empresa que realiza una inversión en el otro país o una empresa que no está internacionalizada, sino una empresa instalada en México que compite en el mercado mexicano frente a los productos y servicios de otras empresas de Estados Unidos y Canadá, violando los derechos en esa instalación, cuando se identifica esa violación, el país y se le presenta el caso a la parte, es decir, el gobierno del empresario afectado o el sindicato afectado por esta situación, entonces el gobierno presenta la denuncia a otro gobierno, en este ejemplo que estamos poniendo al gobierno mexicano, y entonces el gobierno mexicano recibe la denuncia y puede investigar y ver si efectivamente está pasando la violación y tratar de resolver esa situación. Y de entrada, en el momento que se presenta la denuncia, esa instalación específica que exporta a Estados Unidos, no se le determina de entrada. Y en un periodo muy rápido, que es de 6 meses, puede acabar, si efectivamente se comprueba la violación, con medidas de reparación que consisten en el suspenderle las preferencias arancelarias a esa empresa, es decir, que todo lo que se produzca en esa empresa
en esa, Va a instalación pagar de este impuesto. Ujú. va a tener que pagar el arancel, el impuesto cuando entre al otro mercado o incluso si hay casos de reincidencia, dos casos en donde se muestra que la empresa ha violado, pueden negarle la entrada a sus productos. Entonces, Oye, pues te portas bien o te portas secuencia de bien, este ¿no? mecanismo. Pero Ahora, ¿cuáles ese son los mecanismo, riesgos que tiene, perdón que te interrumpa, cuáles son los riesgos que tiene justamente el capítulo 23 para México? pues mira, los riesgos que tiene el capítulo 23 es que uno, que se pueda abusar de su uso, porque cualquier, digamos, cualquier denuncia o algo se presenta al otro país, hay un número Que te enorme de casos distraigan mucho en eso, ¿no? fundamentados, exacto, no fundamentados, y que lo que esté de atrás, que eso fue lo que preocupó inicialmente a México cuando negoció el Telecan, fue que se utilizara el mecanismo para proteger de manera ilegítima el otro mercado. Y eso fue una de las preocupaciones principales. Entonces, ¿cuál es el reto en este sentido, Los Alicia? paneles, ¿no? No, que sí, que tiene que lograrse un balance efectivo entre proteger los derechos de los trabajadores, que todos queremos que así sea, y muchos de los casos en México han venido de fuera, precisamente de los compromisos que México ha contraído fuera, y qué bueno que se respeten los derechos de los trabajadores del país. Sin embargo, procurar que en eso haya un balance, que no se abuse del mecanismo. Solo nos falta una cosa, Betty, si nos pudieras para concluir. ¿Cuáles son los principales cambios introducidos en la reforma laboral producto de la negociación del TIMEC? ¿No? Creo que Me encanta. con esto podríamos cerrar. Sí, y Alicia, y es muy pertinente porque también tiene que ver con los grandes retos que tenemos enfrente. La reforma laboral que recoge estos grandes cambios que se tuvieron que hacer en la materia, sobre todo que tiene que ver con la libertad de asociación de los trabajadores, el de poder, y eso se incorporó en la reforma laboral, el de poder elegir si pertenece o no a un sindicato y si ¿Y a cuál, decide no? sindicato, exacto, a cuál quiere pertenecer y Y si poder te gusta o no tu contrato colectivo, me voto. parece genial. Sí, Sí, no, sí. es muy bueno. O sea, que pueda decir, el que pueda tener a través de un voto personal, libre y secreto, decidir a qué sindicato quiere pertenecer. El otro gran cambio es que haya transparencia y que efectivamente los trabajadores voten ese contrato colectivo de trabajo. Y el otro gran cambio también de la reforma laboral es el tema de los tribunales laborales, que tienen que ya salir del ámbito administrativo para entrar en el ámbito judicial. Beatriz Leisegui, qué gusto de platicar contigo. Nos quedamos con muchos temas en el tintero. Nos encantaría que pronto estuvieras de nueva cuenta en esta billetera. Muchas gracias por la Un invitación. gustazo. Verlos de nuevo. Que estén muy bien. Buenas Cuídate semanas. mucho. Cuídate mucho, muchas gracias. Gracias, qué amable. Yo creo que también hay que entender que en los mecanismos sindicales en México hay que reaprender, tanto el Estado como los sindicatos, los trabajadores y nosotros los ciudadanos, para entenderlos, ¿no? Y yo Es creo algo que interesante. definitivamente eso, y voltear a ver a quienes sí lo están haciendo de manera transparente, que inclusive ¿Sabes yo qué me sé por ahí unos encantaría? que lo hacen por no internet. fueran los estadounidenses los que pongan el mecanismo de respuesta rápida, sino nosotros los mismos mexicanos diciendo, oye, aquí están contratando menores de edad. O aquí ya hicimos bien las cosas y podemos poner el ejemplo a otros sindicatos. ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, ay, ay. Gracias. Hasta la próxima.